que nada, gracias por haber aceptado la invitación a este segundo Festival Internacional Sin Fronteras de la Fotografía. Pues en realidad estamos muy emocionados por tenerlo a usted aquí. Estuvimos investigando un poco sobre su trabajo, sobre lo que ha hecho en la fotografía, sobre un poco sobre su historia pues de eso se trata, de tener una charla un poco amena sobre esta cuestión de la fotografía, de cómo utilizarla. Este año el festival tiene un tema que es la resiliencia, la creatividad y la emoción. Y creo que son algunos conceptos que tenemos por ahí muy dispersos, pero que a la par de ser tan amplios también nos dejan muchas posibilidades de poder utilizar la fotografía pues me refiero a todo lo que el maestro Agus Prats nos puede mencionar el día de hoy. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo está todo por allá en España? Con mucho calor, la verdad, como ya toca, ya estamos ya a las puertas de agosto y Sí. nada, agradecido yo por invitarme, por el interés y sobre todo por las bonitas palabras que has tenido ahora. Yo encantado. Bueno, Agus, pues vamos a comenzar un poco hablando sobre usted, sobre su trabajo. Yo sé que es diseñador gráfico, que tiene diversos estudios e incluso algunos premios dentro de lo que es la publicidad, el ámbito publicitario y demás, pero que también está muy centrado en la fotografía. ¿Nos puede contar un poco sobre esta parte? Sí, yo de hecho soy diseñador gráfico, como bien dices, estudié en la Escola Massana de aquí Barcelona. Bueno, digamos que mi relación con la fotografía, que es lo que siempre cuento un poco, fue siempre un poco pues porque ya por herencia, ya por mis padres, incluso por mi abuelo, eran muy aficionados a la fotografía y yo desde muy pequeñito que ya tuve una cámara y siempre vi a mi padre con la cámara y digamos que lo tenía como muy naturalizado, ¿no? El hecho de llevar siempre la cámara encima. Siempre la relación que tuve yo con la fotografía cuando estuve estudiando diseño gráfico no era más que eh, un, un, hobby, un entretenimiento, ¿no? Una forma también de ir documentando un poco pues, cuando te divertías con los amigos o lo que ibas haciendo. Y lo que hace un poco, claro, te estoy hablando de finales de los 90, que todavía las cámaras iban con carrete y no es como ahora que todos ya llevamos con el móvil y digamos que la relación que tenemos con la fotografía y ya es algo que de por sí ya lo tenemos muy interiorizado, ¿no? En aquella época, por llamarlo de alguna manera, me siento muy viejo hablando así, pero digamos que hacer fotos tenía que haber una intención muy explícita por hacerlas. O sea, tenías que coger una cámara, comprártela, escoger unos carretes. Quiero decir que rodeaba toda una serie de un proceso que había unas ganas y una intención de querer hacer fotos, ¿no? No es como ahora que prácticamente sin pensar estamos con el móvil haciendo imágenes, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que decía es que la relación que yo tenía con la fotografía era básicamente pues como un recurso más en mi trabajo y eso, ¿no? Un hobby y algo así. ¿No? Fue a raíz de la agresión, a raíz de mi ingreso hospitalario, que yo le encontré un uso más allá del puramente estético que a mí me ayudó personalmente, ¿no? A superar una situación complicada. Sí, vamos a tomar un poco ese tema en un momento, pero me llamó mucho la atención antes el hecho de esta iniciación a la fotografía, pues por la familia, ¿no? Padres, por su abuelo. En este caso, yo estuve viendo un video de un proyecto que me parece genial, no sé si lo puedo decir, el de carpetas, Sí, de donde Julián Barón. sí, donde hablaba un poco sobre esta parte de la fotografía de su abuelo, ¿no? De cómo podía transmitir estas sensaciones, emociones que a lo mejor no iban de acuerdo con la imagen que usted tenía de su abuelo. En este caso, pues mi pregunta sería muy concreta. ¿Cómo es que la fotografía para usted abarca este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos denotarle emociones a la fotografía? Caray, vaya pregunta, ¿eh? Yo no sé si soy capaz de responder a una pregunta así, ¿eh? Pero bueno, quizás es el gran misterio que tiene la fotografía, ¿no?
es uno de los anclajes que tiene, ¿no? Más allá del anclaje que pueda tener con la propia realidad, ¿no? Porque la fotografía siempre nos obliga o siempre está, desde que nació, ligada a la realidad, ¿no? Porque nos exige salir afuera, enfrentarnos con el motivo con el que estamos fotografiando, que es una de las características que tiene la fotografía. Tú, sí, es tan sencillo y tan obvio como eso, ¿no? Pero si tú quieres hacer un retrato a una persona, pues tienes que acercarte a esa persona y tener contacto con esa persona, ¿no? O si quieres hacer fotos en la calle, tienes que salir en la calle, ¿no? Pues ese es uno de los poderes que ya tiene la fotografía, ¿no? Esa conexión, ese anclaje con la propia realidad. Otro anclaje que tiene es el simbólico, a través de simbolismos, y otro es el de las emociones, el cómo nos crean diferentes nudos, ¿no? O diferentes nexos con emociones que hemos tenido en el pasado y que revivimos al ver esa fotografía, ¿no? Ese es uno de los grandes poderes y la base de la fotografía como herramienta para iniciar procesos internos, narrativas internas, que nos ayuden pues, a tramitar o digamos, de una forma más terapéutica, pues a reconocer ciertos estados o ciertas vivencias que tenemos asimiladas en nuestro interior y que no, a lo mejor pues no somos conscientes de que están allí, ¿no? Y a través de la fotografía, pues con ese nexo que tiene con las emociones, reviven, ¿no? Esas emociones y podemos trabajar en ellas. El por qué funciona así, digamos que es un poco la pregunta del millón, ¿no? Claro, yo siempre digo que en la fotografía, en ese sentido, siempre he entrado por la puerta de atrás. Yo he ido vivenciando la fotografía en base a mi propia experiencia, ¿no? A base de hacer yo las fotos y de ver lo que sucedía cuando yo miraba esas fotos, he ido descubriendo ese potencial que tenía, ¿no? El por qué o el cómo, por qué funciona la fotografía así es algo que yo me estoy estudiando ahora, pero digamos que soy un poco como que estoy haciendo de conejito de indias de mí mismo, ¿no? En ese sentido. Y es lo que me parece interesante, ¿no? Ese poder que tiene la fotografía. Precisamente en este Festival de la Fotografía Sin Fronteras se habla mucho y lo hemos estado viendo con las personas que hemos entrevistado sobre la narrativa interna que le podemos dar a la fotografía y pues realmente queremos conocer un poco sobre su historia. Sabemos que pues tuvo una agresión que pues eh, le puso un antes y un después a su vida. Entonces, queremos conocer esta parte, cómo es que la fotografía ayudó en este proceso. Sí, bueno, a raíz de la agresión, ese momento irreversible, ¿no? Que dice Lorenza Bonner también, que es un artista también muy interesante de estudiar, hubo un antes y un después, como bien dices, ¿no? Porque yo salí de la UCI, tuve una lesión que me afectó la parte motora del cerebro y yo cuando salí de la UCI solo movía 2 dedos, ¿no? Entonces, puedes imaginarte un poco todo eso en una fracción de segundo. O sea, de un día para otro te encuentras en una situación que no te la esperas, que no le encuentras tampoco en ningún sentido, ¿no? Y que tienes que afrontar de alguna forma, ¿no? A raíz que yo me fui recuperando, estuve 9 meses ingresado en el hospital y a raíz que me fui recuperando la movilidad, fui escribiendo un diario, que es siempre lo que yo explico, ¿no? Porque sentía que todo eso que me estaba sucediendo era una parte importante de mi vida, porque realmente pues una situación así es muy inverosímil, impensable que te pueda suceder y todo aquello que estaba yo sintiendo en ese momento sentía que lo tenía que coger y conservar de alguna forma, ¿no? Tuve esa necesidad de escribir un diario para guardar todo aquello, ¿no? Lo que me di cuenta cuando escribía el diario es que me resultó muy difícil describir las emociones que yo en ese momento tenía, porque estaba rodeado en la planta de neurotrauma de muchos dramas, de muchas historias a través de mis compañeros de habitación y del hospital, que a mí me afectaban mucho también. O sea, habían historias increíbles, ¿no? Ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces, claro, a mí todo eso me perjudicaba en el sentido de que empatizaba mucho con el dolor de los demás, pero en cambio no llegaba a conectar del todo
con lo que yo estaba pasando, ¿no? Con mi drama interior, ¿no? Entonces, sí que me di cuenta cuando empecé a moverme por dentro de la planta del hospital que yo simpatizaba mucho emocionalmente con ciertas imágenes mentales, ¿no? Con un pasillo oscuro, con la luz en el fondo, con una luz rota, con un trozo de plástico en el suelo. Todo aquello yo me sentía identificado de una forma emocional, ¿no? Y entonces fue cuando yo pedí la cámara porque quise captar todas esas imágenes y también conservarlas. Entonces, cuando me devolvían las imágenes reveladas, porque todavía era una época que todavía trabajábamos con carrete, yo al ver esas imágenes me reconocía ese estado de ánimo que en ese momento estaba teniendo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo hice el clic con la fotografía al darme cuenta de que podía conectar con una emoción en un momento dado de mi vida, ¿no? Y que luego yo eso lo podía recuperar siempre que quisiera y sobre todo algo muy importante es que esa carga emocional recaía en parte en la foto que yo había hecho. Ya no era algo que tenía dentro y que conservaba, ya no se trataba de una mochila que yo iba a cargar siempre, sino que en cierta manera al materializarlo en imagen te liberabas un poco de esa carga o de ese peso emocional, ¿no? Claro. Pues para poner un poco en contexto a las personas que no conocen pues a Gus Prats como tal, les comento que él recibió una agresión que pues obviamente no fue culpa de él. No, no. Por allá en 2001 y esto afectó su movilidad durante un tiempo. Ahora hemos visto que precisamente íbamos a tocar el tema, ha sabido llevar esta cuestión de la movilidad a un punto más allá para poder generar narrativas mediante la fotografía. Sobre todo con la cuestión técnica, debido a que pues actualmente sigue en silla de ruedas. Entonces, él utiliza una serie de gadgets o artefactos para poder eh, hacer disparos remotos, digamos, y no necesariamente tener que ver por el display de su cámara. Entonces, esto genera un montón de diferentes historias que él nos cuenta a través de su fotografía. ¿Nos quiere contar algo un poco sobre esto? Sí, eso, lo del sistema, para poner en contexto, sobre todo fue a raíz de querer iniciar de nuevo la fotografía de calle, desde la silla de ruedas. Yo me manejo en silla de ruedas manual, no es eléctrica, sino que es manual. Por lo tanto, yo uso mis manos para moverme, ¿no? Para ir de un sitio para otro, pues tengo las manos ocupadas. Entonces, si tú quieres a la vez hacer fotos, resulta bastante complicado, sobre todo en la fotografía de calle, que requiere de mucha espontaneidad, de ser rápido, ¿no? De dejarte llevar por el instinto, de una serie de elementos que el hecho de al ir en silla de ruedas a mí me condicionaba mucho, ¿no? Entonces no acababa nunca de sentirme cómodo llevando la cámara y manejando la silla a la vez, ¿no? Entonces, en un taller que hicimos en el 2014, tutelado por Walter Astrada, que se hizo aquí en Barcelona, pues hubo una parte de ese taller en el que Tony Mengual vino a hacernos una charla y comentando sobre esa idea de que yo tenía de querer recuperar la fotografía de calle y de a ver cómo lo podía hacer, él me habló de que tenía un alumno que había anclado la cámara al chasis de su bicicleta, ¿no? Y que podía pensar en algo similar en la silla de ruedas, ¿no? Entonces, era una idea que ya me rondaba también por la cabeza porque yo también estaba muy obsesionado con los rovers de Marte, que son esos robots que exploran Marte, que es un poco como me sentía yo cada vez que abordaba la calle, ¿no? Porque te encuentras también al ir en silla, te encuentras con que el espacio cambia, ¿no? Ya te das cuenta de que no es un lugar que está hecho y pensado para la gente que va en silla de ruedas. Entonces, siempre vas como en alerta, ¿no? A ver qué es lo que te puedes encontrar y con esa tensión, ¿no? Y un poco con esa sensación de que estás en un terreno inhóspito, ¿no? Un terreno que no está hecho para ti, ¿no? Entonces, probé bueno, ideé un sistema a través de un mini trípode, los trípodes que llevan las GoPro, pues bueno, le hice unas adaptaciones para poderlo adaptar a una pequeña cámara, que es esta que tengo aquí, que es una Olympus Pen Micro 4 tercios,
La tengo pintada toda de negro para que tampoco no sea muy, muy visibles. Y digamos que con un pequeño trípode que va aquí, no lo tengo aquí a mano, lo tengo anclado al chasis de la silla, ¿no? Entonces, con un disparador remoto, yo hago las fotos. La tengo colocada en vertical con un 28 milímetros, siempre en la misma posición. La coloco siempre a la altura de la rodilla en un lateral y ya tengo memorizado el encuadre. Yo sé que a partir de 2 metros o poco más ya puedo coger a una persona de cuerpo entero, ¿no? Entonces, eso me posibilitó el olvidarme de la cámara, ¿no? Y sobre todo el hecho, y algo muy importante ahora en la era digital, el no estar tampoco revisando las fotos que vas haciendo, ¿no? Que eso también es muy, muy importante, ¿no? El dejarte llevar por el momento y el ir haciendo fotos un poco por instinto, ¿no? Por la sensación que tienes y no por el hecho de estar mirando y revisando y a ver cómo sale y ahora la repito, ya, ¿no? Nos tenemos que olvidar un poco de eso y entrar en ese juego, ¿no? Y eso me ayudó mucho pues a no preocuparme de la cámara y de disparar pues sin otra idea que la que podía tener en ese momento en la cabeza, ¿no? Vaya, qué importante. Justamente yo me hacía este tipo de preguntas referente a la cuestión técnica de si estaba memorizado el encuadre, cómo revisaba las fotografías y demás. A mí me encanta hacer fotografía en la calle y yo siempre estoy viendo, ¿no? O sea, observando, pero creo que también de las mejores fotos que me ha tocado hacer es precisamente así, ¿no? Sin voltear a ver atrás, un poco solamente aquí en México le decimos a ojo de buen cubero. Ujú. Como realmente creo que incluso nos lleva a las raíces de la fotografía donde no había tanta esta posibilidad con la cuestión de las cajas negras o simplemente con las cámaras de Claro, rollo. claro, eh, es que la dinámica que tenía la fotografía analógica o la fotografía química, como llamarlo como le quieras, es que tú no vas revisando las fotos que vas haciendo. Entonces, es que son dos procesos muy distintos. Hay el proceso en el que tú estás fotografiando y luego ya vendrá el proceso de revisión de las fotografías, ¿no? Cuando te las devuelven reveladas o cuando te las vuelcas en el ordenador, tu cerebro ya está conectado de otra manera, ¿no? Porque eso es algo que dice mucho David Viñuales, de Instituto 8, ¿no? La fotografía son dos caminos, un camino de ida y de vuelta. Es el camino que tienes tú cuando la estás haciendo y es luego lo que ella te devuelve como imagen. Entonces, son dos procesos muy distintos y que hay que saber diferenciar. Si los mezclamos durante el mismo proceso, se crea ahí un poco de desbarajuste, nos vamos condicionando por la foto que hemos hecho antes, entonces nos vamos un poco olvidando el motivo, la razón que nos impulsa a hacer las fotos, ¿no? Porque nos estamos como autocondicionando por las fotos que ya hemos hecho. Entonces, es importante diferenciar esos dos momentos, ¿no? El hacer las fotos y luego ya las miraremos y ya veremos qué es lo que nos dicen. pues ahí la recomendación sería a nuestros espectadores que se dejen llevar, ¿no? En este sentido, por la misma fotografía, un poco dejar de ver lo que tomamos, que sea más por instinto. Y precisamente esta cuestión fue la que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo el proyecto de Mirrorshare, bueno, encabeza esta práctica, ¿no? De tomar las fotografías, en este caso, diríamos hasta incluso infraganti, ¿no? En el momento, si de alguna manera, ahorita mencionaba que incluso la cámara está pintada de negro, esto pues refleja muchísimas cosas en cuestión no solamente de cómo se realiza este proceso creativo, sino de cómo se llega a un resultado. Entonces, ahí me gustaría que nos mencionara un poco de cómo lleva este proceso creativo y cómo es que la fotografía eh, enmarca estas historias, ¿no? Que de alguna manera dan un proceso interno. Bueno, yo creo que la base es la intención, ¿no? O sea, qué es lo que queremos buscar o qué es lo que queremos encontrar, eh, no solo en la fotografía, sino en cualquier actividad o ejercicio artístico, ¿no? O de creación. La intención siempre define el curso de una acción, ¿no? Y según qué intención tengamos,
pues tendremos un efecto u otro. Entonces, mi relación con la fotografía siempre ha sido pues el de un poco de exploración personal, un poco el de definir cuál es mi mundo, el reconocerme dentro de él. Un poco siempre ha sido una necesidad pues de querer un poco reubicar o de construir un poco mi propio mundo, ¿no? Que es un poco lo que intento siempre que inicio un proyecto, ¿no? En el de Mirror Shade, por ejemplo, la intención o el motivo que hubo fue recuperar el diario hospitalario que yo había perdido, ¿vale? Yo en el 2015 perdí el diario que escribí, que había comentado antes, y como no lo encontraba, eso me generó mucha ansiedad porque yo no recordaba prácticamente nada de lo que había escrito en ese diario, ¿no? Entonces, cogí eso como excusa para volver a enfrentarme al lugar de la agresión, que yo llevaba como un montón de años, como 14 años, creo que 2014, pues sí, 13, 14 años, que no había pisado todavía el lugar de la agresión. Entonces dije, bueno, pues puede ser una buena razón, una buena excusa para yo enfrentarme a ese espacio que todavía me generaba muchas tensiones y ver qué es lo que sucede, ¿no? Un poco como queriendo recuperar el diario, pues intentaré ir al lugar de la agresión, como activando un proceso, pues como de ir atrás en el tiempo y a ver qué es lo que sucede, ¿no? A ver si recupero la memoria o qué es lo que puede suceder en ese proceso creativo. Entonces, pues bueno, durante esos viajes que fui haciendo en este lugar de la agresión, pues hubo un momento en que yo descubrí que bueno, la agresión la tuve al salir un cajero, ¿no? Yo salí de un bar a sacar dinero y luego al salir del cajero pues tuve la agresión, ¿no? Me metí por en medio de unas furgonetas de la policía que en ese momento estaban haciendo una redada y sin comerlo ni beberlo, como se dice aquí, me confundieron con un policía y me tiraron un ladrillo en la cabeza, ¿no? Nadie supo cómo ni quién, pero el caso es que tuve esa mala suerte, ¿no? Bueno, pues entonces yo cuando llegué al lugar de la agresión fui a ver el cajero a ver si todavía existía y vi que todavía existía ese cajero. Entonces me vi reflejado en la puerta del cajero y eso me dio la idea, me hice una foto, un autorretrato reflejado y me dio la idea de hacerme diferentes autorretratos durante todo ese recorrido desde donde trabajo hasta el lugar de la agresión, ¿no? Porque un poco la intención que tuve es como si yo volviera a salir de ese cajero, ¿no? Como si quisiera activar otra vez todo ese proceso, a ver si podía recuperar ese diario perdido, ¿no? Esa memoria perdida. Entonces, pues bueno, estuve como casi 2 años haciendo ese recorrido, visitando el lugar de la agresión varias veces y bueno, eso me ayudó un poco a ir asimilando ese espacio y a medida que yo lo iba visitando, pues ya me notaba más cómodo, más relajado, ya no me afectaba tanto, hasta que llegó un punto en que incluso lo tenía como medio olvidado. O sea, ya prácticamente... luego Chema Salvans, que me invitó a hacer el libro, porque cuando ya tuve todas estas fotografías, un poco lo que al hacer el libro me ayudó mucho es colocarlas encima de la mesa. Entonces empecé a ser consciente de la diferencia que había entre los primeros autorretratos y los últimos. En los primeros a mí se me ve muy bien, mi perfil es muy evidente, se me reconoce mucho y en los últimos prácticamente a mí no se me ve en los autorretratos. Y eso fue una constatación de que mi mirada ya no estaba tan enfocada hacia mí mismo, sino que ya había asimilado lo que me había pasado, ¿no? Y ya me estaba fijando más en lo que me rodeaba, en el entorno, en el espacio, en el barrio, y ya no me generaba tanta tensión todo aquello, ¿no? Entonces yo me di cuenta que inconscientemente aquello también se reflejó en la fotografía, ¿no? Todo aquello que yo estaba sintiéndome más cómodo y así, pues resulta que en la fotografía se hizo patente también, ¿no? No puedo imaginarme la gran cantidad de sensaciones que se pueden vivir a través de este proceso. Me imagino que se ha de sentir de todo, primero enojo, rabia, angustia, ansiedad. ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, rabia no he tenido nunca. Y eso te lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? Y porque, Eso es algo o sea, excelente y muy admirable, la verdad. no es admirable porque es una sensación que tienes y no viene de ningún esfuerzo. Rabia, quien tiene rabia es mi madre, ¿no?
Y seguramente si a mi hijo le pasara algo así, sentiría mucha rabia. Sí, Pero claro. cuando a uno le sucede algo, digamos que lo percibe, lo asimila de forma muy distinta, ¿no? Porque eso te lo digo con la misma sorpresa con la que tú lo escuchas, ¿eh? Porque yo me oigo decir eso y también me sorprendo un poco, pero no sé decirte la razón, pero no siento rabia o ira, no es aquello que digas, hostia, ojalá cogiera al tipo este, ¿no? Y lo pudiera tener delante. No tengo esa sensación y me alegro de no tenerla, ¿no? Porque seguramente tendría el hígado ya destrozado, ¿no? O el estómago también reventado. Pero bueno, ha sido toda una experiencia que eso también siempre lo digo, que me ha aportado mucho más de lo que me ha quitado, ¿no? Y eso ha sido muy importante, porque, bueno, la vida es un cúmulo de experiencia, nos suceden cosas, ¿eh? Y muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que nos suceden en la vida son porque no son imprevisibles, o sea, no suceden y ya está, ¿no? Y pueden ser buenas y malas, ¿no? Pero el caso es que la vida no deja de ser eso también, ¿no? Un cúmulo de experiencias. Entonces, en ese sentido, pues, eh, yo considero que muchas de las cosas que rodean esta experiencia, pues he tenido bastante suerte, ¿no? Y considero que he tenido bastante suerte. Entonces, no siento rabia ni, ni sentimientos negativos en ese sentido, ¿no? Entonces, durante el proceso, a lo que íbamos, ¿no? Durante el proceso de Mirror Church Project, la rabia y la ira, por ejemplo, no estaban presentes. Simplemente estaban más presentes el hecho de volver a un lugar en el que eso sí que a mí me generaba muchas emociones, ¿no? Y me generaba una tensión emocional en ese sentido, ¿no? Porque era revivir Claro, yo no perdí la consciencia en ningún momento, yo lo viví todo tirado en el suelo, cómo venía la policía, cómo venía la ambulancia, cómo me llevaban al hospital, o sea, yo todo eso lo viví, ¿no? Tuve un momento también muy trascendental, por así decirlo, enfrente de la muerte, porque tuve una experiencia así como muy extraña, muy serena y así, como si me iba a ir de este mundo, pero al final no me iba. O sea, hay una serie de condicionantes que rodean ese espacio que a mí, evidentemente, me subyugaban, ¿no? Y bueno, a través de este proyecto, pues lo fui, no sé, reblandeciendo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ya no está tan presente, ¿no? Ya puedo ir por allí de forma tranquila y sin esa tensión, ¿no? Se podría decir que se superó, hay una especie de reconciliación incluso con el entorno, con el lugar. Sí, claro, totalmente, sí, porque el bar Almirall, que es el bar de donde yo salía, pues bueno, regresé varias veces a él. Gracias a esta experiencia, pues pude entablar una relación mucho más estrecha con uno de sus propietarios, con el Ramón Soler, que es una bellísima persona. O sea, digamos que fueron saliendo cosas positivas, ¿no? También a raíz de esa experiencia. Y otra cosa también muy importante, porque el diario apareció. O sea, recibí la llamada de mi hermana que lo encontró al fondo de un armario, que no sé cómo llegó a parar allí, pero el caso es que también el diario que escribí en el hospital apareció durante este proceso. O sea que un poco, y eso que también me gusta contarlo, yo inicié este proceso, este proyecto para recuperar el diario y realmente lo recuperó, realmente apareció ese diario, ¿no? Entonces también tiene ese componente un poco mágico, ¿no? Que a veces puede tener cualquier acto creativo, ¿no? Precisamente, y este proyecto ha desencadenado otros proyectos, ¿no? Después de esto, estaba viendo, por ejemplo, el de No hay luz sin oscuridad. ¿Nos puede comentar un poco también sobre Mm. este, que también me parece una cuestión Sí, excelente? el No hay luz sin oscuridad es anterior al Mirror. Es justo anterior, porque cuando yo te contaba todo el taller que hice con Walter Astrada y anclar la cámara al chasis de la silla, fue para hacer este proyecto, el No hay luz sin oscuridad. Lo que ocurre que cuando saqué el The Mirror Share Project, hice como una limpieza en mi página web y lo saqué todo y solo dejé el Mirror, ¿no? Y entonces han quedado varios proyectos así que los tengo yo aquí metidos en mi ordenador y que espero que un día les acabe de dar forma. Y, pero un poco también me gusta jugar un poco con la línea temporal, ¿no? Que muchas veces, evidentemente, que es un proyecto anterior al Mirror Check Project,
Pero, por ejemplo, ahora estoy volviendo a recuperar ese tipo de fotografía que hacía con el No hay luz sin oscuridad. Entonces, un poco el juego temporal también me gusta jugar un poco con él, ¿no? Igual el No hay luz sin oscuridad sí que es un proyecto anterior, pero tiene una relación muy estrecha también con el Mirror, evidentemente, ¿no? Porque utilizan el mismo sistema, ¿no? El de la cámara anclada en el chasis, y es fotografía de calle igual. Pues, nos gustaría escuchar pues recomendaciones para personas que se encuentren en alguna situación similar, cómo poder utilizar la fotografía como herramienta, más allá de como una herramienta técnica, como una herramienta pues terapéutica, ¿no? De alguna manera de superación. Bueno, yo lo recomendaría a todo el mundo. O sea, no, o sea, realmente la fotografía puede ser útil para cualquier persona, es útil para cualquier persona. Entonces, mi recomendación es extensible a todas las personas, sea cual sea su estado y su situación, porque al fin y al cabo, al final, todos tenemos nuestros momentos, nuestras tensiones, ¿no? Entonces, todos necesitamos en algún momento de nuestra vida o en algún momento del día, incluso te diría, el tener una herramienta o un modo también de poder canalizar, ¿no? De poder quitarnos peso de encima y de poder reconectarnos interiormente, ¿no? Entonces, la fotografía es un gran recurso para eso, ¿no? Sobre todo si la orientamos con esa intención, pues podemos trabajar con ella y de una forma muy, muy eficiente, ¿no? Porque podemos establecer, pues eso, conexiones emocionales, nos pueden decir cosas de nosotros mismos, nos pueden revivir recuerdos, entonces hacernos la pregunta un poco, pues, ¿por qué ahora recordamos eso, no? O ¿por qué ahora recordamos a esa persona o ese momento? Entonces eso a veces nos puede responder un poco en qué estado nos encontramos ahora, ¿no? Porque una fotografía, pues también depende mucho del estado de nuestro propio presente, ¿no? Una fotografía no solo nos está diciendo cosas del momento fotografiado, sino también nos está diciendo cosas de nuestro presente, ¿no? De en qué estado de ánimo la estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Entonces, el cómo percibimos esa imagen también es por nuestro estado de ánimo que tenemos en ese momento. Entonces, eso está bien porque lo podemos reconocer a través de la fotografía, ¿no? Entonces, podemos indagar en ese sentido. Pues qué importante esta situación, sobre todo, y rescato justamente como lo hemos estado observando en las otras entrevistas, el hecho de que la fotografía es para todos, que no hay necesariamente que tener muchísima técnica para poder recibir estos regalos, ¿no? Que son imágenes que uno mismo va capturando. A mí yo me quedo fascinado con la historia y sobre todo con su trabajo. Estaba viendo las fotografías, me parecen hermosísimas, pero creo que también es una cuestión de cómo yo las observo y cómo se van dando precisamente por la persona que las tomó, ¿no? Un poco Sí, sí, sobre sí. esto. Sí, sí, sí. La belleza es subjetiva. Entonces, cada uno puede encontrar bello algo que otra persona pues igual no lo encuentra tanto, ¿no? Entonces, es una verdad que está en nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es te agradezco mucho las palabras que me dices porque siempre es bonito, ¿no? Que te digan cosas bonitas de tus imágenes, pero sí que es verdad que el cómo las percibes depende también mucho de cada uno, ¿no? De la sensibilidad que pueda tener, de si conecta o no con esa imagen, ¿no? La imagen, a veces no conectas con ciertas imágenes y no es porque las imágenes no sean buenas, ¿no? Sino simplemente es por una cuestión también personal, ¿no? Eso es como la poesía, ¿no? A mí me sucede mucho que hay poetas con los que no conecto nada, en cambio hay otro tipo de poetas con el que enseguida pues conectas, ¿no? Parece que prácticamente te estén hablando en el mismo idioma, ¿no? Pues un poco la fotografía también, cuando la indagamos en ese sentido más poético, ¿no? Sucede pues lo mismo, ¿no? A veces nos reconocemos en ella y entonces cuando sucede esa magia, ¿no? Esa conexión.
Correcto. Una cosa que me llamó mucho la atención, estaba viendo el video este de carpetas y ahí veo que también tiene fotos a color, pero casi todo de lo que estamos hablando es más en blanco y negro. ¿Por qué escoger el blanco y negro? Sí, bueno, primero supongo que porque yo como aprendí fotografía de laboratorio en blanco y negro, digamos que es, claro, mi ojo siempre ha estado educado en el blanco y negro, ¿no? Pero también es un poco eh, el campo donde te lleva el blanco y negro, ¿no? El blanco y negro es más propicio para llevarte al campo más de la poesía, de las emociones, ¿no? De un poco de al eliminar el color, pues un poco te es como más fácil de conectar más en ese proceso más interior, ¿no? Eso no quiere decir que no suceda con el color, ¿eh? Eso sucede exactamente igual. O sea, una fotografía en color también te puede reconectar en esos procesos más interiores, ¿no? Pero tengo esa tendencia a irme blanco y negro, porque quizás es mi forma de mirar, ¿no? Yo me fijo más en formas, en texturas, ¿no? En contrastes. Entonces, eso es lo que me lleva al blanco y negro. Pero también, ahora, por ejemplo, las fotografías que estoy haciendo ahora son en color. Estoy envolviendo un poco la fotografía de No hay luz sin oscuridad, que es fotografía de calle en color y también me siento cómodo igual, ¿no? Entonces, sí que la elección de color y blanco y negro siempre es lo primero que tienes tú que decidir, ¿no? En el momento que estás haciendo fotos, estás mirando en color o estás mirando en blanco y negro, ¿no? Porque las dos formas de mirar son muy diferentes. Entonces, yo no vale aquello de que hago la foto y luego decido si está en blanco y negro o color, ¿no? No, tienes que escogerlo primero porque es la forma en que tú estás viendo el mundo en ese momento, ¿no? Y es muy diferente el ser consciente de los colores y cómo los percibes a estar más pendiente o prestar más atención a las sombras, a las formas o a las texturas, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre es una cuestión de mirada, ¿no? Y siempre viene previa al acto fotográfico, ¿no? Sí, esta parte me llama mucho la atención. De hecho, yo tengo un proyecto que le llamo Decantar momentos del color y es precisamente solamente fotografía en blanco y negro porque me parece que le da otra mirada, ¿no? Distinta, que te lleva a narrativas un tanto más profundas. Y repito, no estoy de acuerdo con que no necesariamente el color quita estas sensaciones, sin embargo, es distinto. Eh, pues vaya, yo estoy fascinado sobre todo con el proceso creativo, con cómo se llega a estos resultados que, repito, pues para las personas que no conocen el trabajo de Agus Prats, pues los invito. Él tiene una página web en la cual pueden visitarlo y ver un poco de su trabajo. Si no mal recuerdo, es simplemente agusprats.com, Sí, tiene pero más pues misterio. pero pues también tenemos aquí a Agus que nos puede decir dónde más lo podemos encontrar y sabemos que también está pues como parte de un posgrado precisamente de pedagogía visual y terapéutica de la imagen en lo que es Instituto 8. Muy, muy recomendable el posgrado porque precisamente en Instituto 8 fue donde yo empecé a encontrarle nombre y apellidos a todos estos procesos que tenía en relación a la fotografía, ¿no? Un poco enlazando lo que te comentaba al principio, ¿no? Que yo entré un poco por la puerta de atrás, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que sucedía, ¿no? Experimentando conmigo mismo, pues David Viñuales y todo el equipo que le rodea, eh, cuando hice su curso de fotografía terapéutica participativa, entonces ahí me di cuenta de que todo aquello tenía nombres, tenía razones, ¿no? Y que tenían una utilidad, ¿no? De cara a trabajar en ello, ¿no? Entonces, ya enseguida ya me aferré a su posgrado también y a desarrollar todo este mundo que tiene la fotografía en este sentido, ¿no? Que es una cosa increíble.
Excelente, pues nosotros estamos encantados y pues finalmente damos las gracias por haber aceptado la invitación de Foto Etcétera a este segundo Festival de la Fotografía Sin Fronteras. De mi parte, yo que pertenezco a otro, digámoslo así, colectivo periodístico sobre arte, en todas sus formas, pues también damos las gracias en distopía.com.mx y pues muchísimas gracias, ¿no? No solamente por haber aceptado la invitación, sino por darnos el tiempo, por compartirnos su historia, su esencia, que a mí me parece que es una cuestión que se puede notar dentro de la fotografía. No, gracias a vosotros por el interés. Para mí es un placer siempre hablar y compartir palabras con cualquier persona y nada, un placer. No tengo más que decir, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. Me tiene muy intrigado el ovni que tienes ahí colgado atrás, que me gusta mucho esa Sí. imagen. Sí, las fotografías de Billy Mayer, yo no sé si serán reales o no, pero a mí me parece que tiene una estética muy agradable y muy relajante. Vale, pues no De las hecho, conocía, no lo conozco, ¿eh? toda la habitación está repleta de fotografías de él y lo interesante es que también él viajaba por el mundo tomando fotografías de objetos voladores no identificados, pero lo hacía Oh, solamente con una mano y esto alrededor de los 60, 70, porque pues tuvo un accidente no. precisamente pues perdió un brazo. Entonces todo lo hacía con una cámara reflex con una mano. Creo que era una Pentax lo que utilizaba, Ujú. de las que tenían todo del mismo lado y con eso, y me parece que su fotografía está muy, muy relajante, sobre todo porque son pues los Alpes suizos, ¿no? Entonces ahí para donde quiera que atines es algo hermoso. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, ya hemos Gracias a terminado. vosotros. Muchas gracias.